Buenos días a todos y bienvenidos al webinar para presentar los hallazgos y lecciones aprendidas en la provisión de programas de transferencias monetarias en respuesta a la crisis de Venezuela con un enfoque en Colombia y Ecuador. Mi nombre es Karen Pinzón y soy la oficial de programas para la oficina de Calpa Américas y estaré moderando hoy junto a mi colega Jenny Trow, la gerente del programa regional. Tenemos el placer de estar acompañados hoy de los siguientes colegas: Tomás D. Brower, consultor independiente de programas de transferencias monetarias; Lucía Steinberg, líder del grupo de trabajo sobre programas de transferencias monetarias en Ecuador; y Cedric Eluard, coordinador del grupo de trabajo sobre transferencias monetarias de Colombia. Siguiente lámina, por favor. Bueno, antes de comenzar, queremos repasar rápidamente unas normas básicas. El webinar durará 1 hora y 15 minutos y estaremos compartiendo la grabación la próxima semana. Les pedimos que por favor utilicen la pestaña de preguntas y respuestas para enviar sus preguntas a los expositores y las estaremos recopilando para la sesión de preguntas al final. Pueden enviar comentarios usando la pestaña de chat y eligiendo la opción para compartir su comentario con los panelistas y la audiencia para asegurar un diálogo inclusivo. Y vemos por la pequeña encuesta que lanzamos que tenemos una buena distribución de organizaciones, así que bienvenidos. Siguiente lámina, por favor. Bueno, de parte de CALP, nos gustaría tomar la oportunidad de destacar algunos puntos clave que surgieron de los hallazgos. En primer lugar, se identificaron más de 100 ejemplos de buenas prácticas en el análisis y realmente los felicitamos por ese gran trabajo que están haciendo, que sin duda no pasa desapercibido. Los temas de coordinación y colaboración, como siempre, son muy fundamentales para la respuesta. Y aunque existen desafíos, no son exclusivos de la región, sino más bien son de carácter global que requieren un abordaje colectivo. Y finalmente, nos gustaría agradecer a todos los colegas y sus respectivas organizaciones y agencias que participaron en este proceso de consultoría, que contribuyeron con su tiempo. Esto no hubiera sido posible sin sus valiosos aportes, así que muchísimas gracias. Y Tomás, ahora con gusto te lo paso a ti. Gracias. Muchísimas gracias. Espero que me escuchan bien. Gracias primero al equipo del CALP por la organización de este seminar. Y también, bueno, quiero aprovechar para agradecer a Jacqueline Friese, que es la consultora que fue coautora del informe. Empezamos por unos datos sobre la metodología. Fue un estudio principalmente cualitativo. Se manejó una revisión de los documentos sobre el tema y también de las minutas de las notas de las reuniones de los diferentes grupos de transferencias monetarias. Voy a usar la abreviación GTM, así va a ser más sencillo, más corto. Entonces, usamos las notas de las minutas de los GTM. La recopilación de datos se hizo entre marzo y abril. Entonces, justo antes del coronavirus, se hicieron misiones de terreno con más de 55 entrevistas con informantes claves. Organizamos 4 grupos focales con beneficiarios y 4 talleres con, aquí pueden ver unas fotos, son talleres con personas de las organizaciones que trabajan con transferencias monetarias en ambos países. Antes de empezar, queremos aclarar unos puntos. Primero, que no es una evaluación en el sentido común, o sea, en sentido normal. Es más una evaluación, un trabajo de buenas prácticas a nivel de un sector completo. Entonces, no es una evaluación de las actividades, pero hay algunas sugerencias que se aplican a nivel del sector entero. Tampoco es exhaustivo, solo hemos incluido las buenas prácticas que fueron compartidas durante las reuniones. Y tampoco es comparativo. No es una comparación entre las actividades de las diferentes organizaciones y aún menos una comparación entre los países que tienen contextos de implementación muy distintos. Los socios, en particular las personas involucradas en los GTMs, fueron involucrados desde un inicio del proceso, desde la fase de incepción, de construcción del informe. Y para decirle que este informe no trata del COVID, como la recopilación de datos fue hecha antes.
Sin embargo, también es por eso que se demoró un poco la presentación para darle el tiempo de ajustar, bueno, con el contexto COVID, entendimos que era mejor de dejar pasar este primer periodo y por eso demoramos un poco. No trata entonces el informe del COVID, pero únicamente de la respuesta en la crisis migratoria de Venezuela. Cambio. Siguiente lámina, por favor. Les voy a dar rápidamente unos elementos de contexto. Entonces, trabajamos a nivel de Colombia, que es el país que ha recibido la mayor parte de los migrantes a nivel regional, con más de 50% que pasaron por el país y que hay una gran variedad de circunstancias. Hay una tipología que existe de los diferentes tipos de migrantes. Hay las personas en tránsito que cruzan el país, personas los pendulares, hay personas que se establecen en el país, hay casi 2 millones de personas establecidas, de migrantes establecidos en el país. También hay retornados y hay los desplazados internos, porque de hecho Colombia ya vivía un conflicto interno antes de la crisis de migración y también tiene un tipo de experiencia a nivel de las transferencias monetarias. ¿Qué más decirlos? Bueno, que sí que en Colombia el gobierno ha jugado un papel muy importante a nivel de respuesta, ha sido muy activo, participó en las reuniones del GTM, también emitió lo que se llama los PEC, que son los permisos que permiten a los migrantes de trabajar, y han promulgado unas directivas para un poco gestionar el tema de transferencias monetarias. A nivel de Ecuador, entonces Ecuador es un país más chiquito que ha sido principalmente un país de tránsito de los migrantes desde Colombia hacia Perú. Sin embargo, la dinámica ha cambiado un poco a finales de 2019. Más o menos un cuarto de los migrantes ahora se están estableciendo en Ecuador, lo que significa que el número de migrantes y refugiados ahora venezolanos es entre 400 y 500 mil personas. ¿Tiene el país una experiencia previa a nivel de la coordinación en temas de transferencias monetarias? Porque hubo un terremoto en 2016 que impactó principalmente la zona costera de Manabí, y ahí también se establecieron algunos mecanismos de coordinación interagencial a nivel de las transferencias monetarias. Sin embargo, ahí el papel del gobierno, por lo general, para esta respuesta es mucho menor, como lo vamos a ver más tarde. En ambos países también tienen algo en común, que son países favorables para la implementación de programas de transferencias monetarias, porque tienen sistemas financieros sólidos con una multitud de actores, de proveedores de servicios financieros potenciales, y también tienen mercados que funcionan en casi la totalidad de los territorios. A nivel de la coordinación, bueno, para decirle primero que a nivel regional existe la plataforma regional para respuesta liderada por el ACNUR y OIM desde 2018, y son más de 137 entidades que participan. Y se coordina la respuesta a través del Plan Regional de Respuesta para Refugiados y Migrantes de Venezuela, que es un plan anual. A nivel de los países, en Ecuador, entonces, la plataforma de coordinación es del GTRM, por Grupo de Trabajo para las Personas Refugiadas y Migrantes, dentro de la cual encontramos 6 grupos de trabajo y 3 grupos transversales, uno de esos grupos siendo el GTPTM, que es el Grupo de Trabajo de Programas de Transferencias Monetarias, que funciona desde abril del 2019. Y ahí voy a dar la palabra a Lucía, que es la co-coordinadora del grupo, para que pueda dar unas palabras sobre cómo funciona este grupo. Cambio a ti, Lucía. Hola, buenos días, colegas. Muchísimas gracias, Tomás. Efectivamente, el grupo de trabajo de transferencias monetarias se inscribe dentro de la plataforma del GTRM y es un grupo transversal que existe desde abril del año pasado, que apoya a los grupos sectoriales desde un punto de vista técnico con las transferencias monetarias, y además se ocupa de la coordinación de las transferencias monetarias multipropósito y propone ser un espacio de intercambio y de guía técnica y de capacitación para los miembros que la componen, que son cada vez más. Gracias, cambio. Muchísimas gracias, Lucía.
A nivel de Colombia, ahora la plataforma de coordinación se llama el GIFEM, por Grupo Interagencial sobre Flujos Migratorios Mixtos, que está compuesto por 61 miembros, con 8 GIFEM a nivel local que cubren 11 departamentos. Ahí voy a dar la palabra a Cedric, que es el coordinador del GTM, del Grupo de Transferencia Monetaria, que está vinculando con el GIFEM para respuesta. Cambio, Cedric. Hola, buenos días a todas y todos. Gracias, Tomás. Entonces, si el grupo de transferencias monetarias acá en Colombia se conformó en el año 2016, desde el año pasado cuenta con un coordinador a tiempo completo, que en este caso soy yo, y cuenta también con un comité directivo que está liderado por el PM de la Cruz Roja y que tiene representantes de ONGs nacionales, internacionales y también de Naciones Unidas. Tiene de momento unos 20 miembros activos, es decir, o integrantes lo llamamos, que son las organizaciones que implementan y reportan transferencias monetarias. No solamente, nosotros no nos enfocamos solamente a transferencia monetaria multipropósito, aunque sí es la principal de actividades, pero también tenemos el mandato de apoyar a todos los sectores que hacen transferencias monetarias sectoriales. Tenemos también la suerte de poder contar con otros tipos de miembros que llamamos los invitados especiales, según los términos de referencia, y que son los donantes y también las diferentes agencias del gobierno. Aquí tenemos la suerte de tener una participación muy activa de Presidencia, de Cancillería y también de los sectores de protección social. Tenemos diferentes subgrupos también en los territorios y coordinamos, como le dijiste, con el GIFEM, pero también coordinamos con el equipo humanitario de país para temas internos, para desastres naturales, vinculados con conflicto y desplazamiento de internos. Gracias. Muchísimas gracias, Cedric. Siguiente lámina, por favor. Entonces, la consultoría buscó poner en luz algunas temáticas de interés para los profesionales que trabajan con transferencias monetarias. Se seleccionaron inicialmente 8 temáticas y se sumó una novena temática que fue el fortalecimiento de capacidad. Esta temática salió mucho en las entrevistas por la importancia que tiene para las organizaciones. Muchas organizaciones que trabajan en esta crisis no tenían mucha experiencia a nivel de transferencias monetarias y eso ha sido entonces un eje importante de la coordinación de ir trabajando esta parte de fortalecimiento de capacidad. De esos 9 temas vamos a tratar 5, empezando por la satisfacción de necesidad y preferencias. Siguiente láminas, por favor. Ok, entonces, en esta primera temática, entonces para cada temática, primero para contarles que hemos recopilado los principales hallazgos y buenas prácticas. También se pusieron unos elementos sobre el contexto, sobre los factores que favorecen o al contrario impiden la respuesta por los actores en este tema. También, como les decía antes, con cada temática hay unas sugerencias, pero esas sugerencias son generales a nivel de sector, no es como una recomendación como tal, como en otras evaluaciones. Entonces, satisfacción, necesidad y preferencias de los beneficiarios. Este proceso ha conocido una progresión desde el inicio de la crisis, donde cada organización tenía sus herramientas rápidas para evaluación de necesidad inmediata, y poco a poco se ve un proceso típico de la respuesta humanitaria en tiempo de crisis, que es de tener un trabajo conjunto y para tener herramientas muchísimo más detalladas para mejorar la focalización y para tener, para optimizar el uso de los recursos disponibles. También se nota en muchos casos que se adaptaron las herramientas a las condiciones específicas de los migrantes y refugiados. Como les decía, en particular en Colombia, hay una variedad de contexto de migración y las organizaciones han trabajado para justamente adaptar las herramientas a las condiciones de cada migrante. Por ejemplo, en Ecuador se realizó una valoración de necesidad entre organizaciones que tomó en cuenta una respuesta específica para la población en tránsito y otro tipo de paquete de respuesta para la población que buscaba establecerse en el país.
Se nota también mucha complementariedad en el uso de transferencias monetarias con otro tipo de apoyo. Por ejemplo, consejería institucional o apoyo legal para todos los trámites para obtener la condición de refugiado, por ejemplo. Este punto es particularmente relevante en Colombia, donde el gobierno puso un tope, un monto máximo para los apoyos, lo que necesita que las organizaciones tuvieron que buscar otra manera de complementar la ayuda con otras acciones. Y finalmente se notaron muchísimos esfuerzos también en temas de valoración de necesidad, que sea antes al momento de valorar de registro de los beneficiarios y también después de la distribución de cash. Hay un ejemplo que es interesante en Colombia con la NRC que trabaja con una empresa que se llama Cuya Cuya, que es una empresa que se encarga del monitoreo post-distribución, que hace dos preguntas sencillas a los beneficiarios, que hace esta pregunta con mucha frecuencia y regularidad y con los resultados que aparecen en los celulares de las personas que manejan el programa en tiempo real. Así que pueden ver, pueden encontrar este tipo de ejemplo, por ejemplo, van a encontrar un gran número en el informe. Siguiente lámina, perdón. Diseño intersectorial. Las TMM, transferencias monetarias multipropósitos, son por naturaleza intersectorial. O sea que buscan contestar, responder a una brecha de manera parcial o completa, a una brecha en temas de necesidad básica. Sin embargo, lo que se nota en la respuesta es que muchas organizaciones que hacen transferencias monetarias son más sectoriales. O sea que a través de mensajerías o de restricción de las transferencias monetarias, ya se vuelve a hacer transferencias monetarias sectorales. En particular, en estas respuestas hay dos sectores que tuvieron particularmente protagonismo, que es el sector de la seguridad alimentaria, con muchas tarjetas que permiten dar acceso, tarjetas electrónicas que dan acceso a la compra de alimentos, y también el sector del alojamiento. Es importante reconocer justamente esta convivencia entre las transferencias multipropósito y transferencias sectoriales, para siempre buscar un tipo de coherencia en todos los análisis y evitar la duplicidad, evitar que, por un lado, una persona recibe una transferencia multipropósito y otro tipo de apoyo sectoral que en realidad deberían ser complementarios. Y finalmente es importante destacar que hubo muchas contribuciones a nivel de trabajo intersectorial, que los sectores contribuyeron mucho en el análisis de la brecha de necesidades. Hay un ejemplo de Save the Children que en Colombia, como en Ecuador, trabajó para conformar, para identificar la canasta de gastos mínimos de la población migrante. Eso se hizo a través de un trabajo sectorial en el cual cada organización trae elementos por su propio sector para al final tener una canasta que cubre todas las necesidades de todos los sectores. En Colombia también se trabajó entre las organizaciones una herramienta multisectorial para el análisis de la elegibilidad de las personas para la asistencia. Y eso permite de tener una sola herramienta que se usa a nivel nacional y que es más homogénea y justa. Siguiente lámina, por favor. Siguiente tema, entonces, de la gestión y la protección de datos. Es un tema importante y se nota que las organizaciones en ambos países han puesto mucho esfuerzo para manejar el tema de protección de datos, por un lado, pero también la necesidad de control sobre esos datos. Típicamente, en Colombia existe una interdicción de duplicar la ayuda en términos de transparencia. Y eso llama, obviamente, a las organizaciones a juntarse y a trabajar para buscar soluciones, registros comunes de la población atendidas. Entonces, en Colombia existe un tipo de registro de beneficiarios a gran escala y muchas organizaciones han firmado acuerdos, data sharing agreements, acuerdos de intercambio de datos. Es una práctica que se encuentra en ambos países. De hecho, la CCD, que es el Collaborative Cash Delivery, que es una organización que junta a nivel mundial varias, creo que son 15 a nivel mundial, 15 ONGs. En todos los países su política es que esas organizaciones justamente firman acuerdo de intercambio de datos para evitar la duplicación.
En Colombia, la CCD también hizo un trabajo, se conformaron dos consorcios y trabajaron en un sistema de identificación única a través del Comcare. Y eso les permite justamente evitar los fenómenos de duplicación y mantener la seguridad de los datos, porque entre las organizaciones solo se comparte un identificante único, o sea, no se comparten los datos personales de las personas. Y eso es una de las características de esta crisis. Entonces, es que existen muchos protocolos de intercambio de datos y coexisten al mismo tiempo algunas organizaciones como ACNUR y el PMA que manejan sistemas de intercambio de datos, de gestión de datos a nivel global, y también iniciativas entre organizaciones, iniciativas bastante grandes de intercambio de datos y de protección de protección de los datos de manera un poco conjunta. Siguiente lámina, por favor. Sí, en términos de asistencia, los gobiernos nacionales han respondido principalmente a través del apoyo a los migrantes en temas de educación y de salud. Y lo que buscaron hacer era de promover la equidad en el uso de la asistencia entre población migrante y población de acogida. De hecho, existe una tensión inherente entre siempre esta asistencia por las organizaciones nacionales y por la comunidad humanitaria, y hay siempre el temor que una falta de equidad podría llevar a más xenofobia y más rechazo por parte de la población de acogida. Entonces, muchas organizaciones han tratado de mitigar este riesgo. Por ejemplo, en Ecuador, el ACNUR y Hayas lo que decidieron es de fijar el monto máximo de la ayuda al nivel de los programas sociales del gobierno. Y eso permite evitar las disparidades entre los tipos de ayuda. También lo que puede facilitar justamente esta coordinación, esta alineación con los programas sociales nacionales, es de tener foros de coordinación con las instituciones del gobierno. Eso se hace mucho en Colombia, donde el gobierno está invitado a las reuniones del GTM, y eso permite justamente tener un buen diálogo permanente. Ejemplo, yo les mencionaba antes que el gobierno ha promulgado unas directrices para un poco controlar el tema de las transferencias monetarias. Sin embargo, antes de promulgar esas directrices, ha compartido con los miembros del GTM para que ellos puedan comentar, tener un tipo de retroalimentación. Entonces, es importante de generar esos espacios para dialogar con el gobierno y para asegurarse del alineamiento de los programas humanitarios con los programas de protección social. Y finalmente, quiero también mencionar que a nivel regional se está desarrollando más cada vez el concepto de protección social sensible a los choques, que permite justamente hacer este vínculo entre programas nacionales que en tiempo de emergencia pueden servir un papel muy importante en la respuesta en particular, usando los mismos mecanismos de protección social para quizás alcanzar a una población diferente, una población más grande, o aumentar las ayudas. Y eso es algo que se nota bastante, por ejemplo, en esta crisis ahora del COVID, pero que ya se ha usado en crisis migratorias. Siguiente. Gracias. Eso es la última temática de la presentación, pero es seguramente el tema que ha generado más datos durante la consultoría, por la importancia de mantener tanto un tipo de colaboración técnica entre las organizaciones y también de coordinar entre las organizaciones en diferentes foros, entre las organizaciones de la cooperación humanitaria, también a nivel del gobierno. Y en esta crisis también es interesante que se establece una estructura únicamente para la crisis, pero que ya existía antes una estructura de urgencia con el equipo humanitario país. Entonces, hay un riesgo que cuando hay nuevas estructuras que aparecen, que va a desvalorizar las estructuras existentes. Y de ahí uno de los temas que resalto principalmente es la importancia de tener puentes entre esas diferentes grupos de coordinación para que dialoguen también, para que no se superponen. En algunos casos se reportó que muchas personas tienen que atender un montón
de reuniones porque justamente pertenecen en diferentes grupos. Entonces ahí el rol de la coordinación entre grupos de coordinación es muy importante. Otro tema que resalto mucho que tiene que ver con la coordinación es la carga el rol importante de los líderes de los grupos, pero también la carga de trabajo importante que está asociada con la coordinación, lo que llama a tener, cuando se puede, personas dedicadas únicamente a la coordinación. Hay varios ejemplos, tanto en Ecuador como en Colombia. Ya les conto Cedric, que él es una persona, bueno, dedicada únicamente a la coordinación, que está financiado por una organización. También en el CCD en Colombia, una persona fue financiada por CashCap para mejorar la capacidad en tema de MIL. Y en Ecuador hay el coliderazgo entre una agencia de la CNUR y la CCD, pero la CCD también ha tenido una persona financiada por CashCap únicamente dedicada a la coordinación, lo que obviamente facilita a nivel de la carga de trabajo de los líderes. Es más sencillo si una persona únicamente dedicada por eso. Importante también de destacar el rol de esos líderes para el reforzamiento de capacidad de las organizaciones. De hecho, todos los líderes son gran profesionales del tema de transferencias monetarias y por eso han podido, además de la coordinación, apoyar también el tema de fortalecimiento de capacidad de las organizaciones. Se organizaron varios talleres, reuniones, intercambio internacionales, y lo que realmente han sido iniciativas tanto del grupo, pero liderada por los líderes del grupo y de los cuales han beneficiado muchísimo los miembros. Como les decía al inicio, muchos miembros nos contaron durante las entrevistas que al inicio no tenían mucha experiencia, que gracias a la participación en el CCD, en los grupos de transferencias monetarias, habían mejorado mucho su capacidad. Y ahí también tiene un poco el papel que juega el CALP en todo este esquema, porque el CALP ha apoyado muchísimo la armonización de la terminología. El glosario del CALP ha sido traducido en español. También existen unas cajas de herramientas que son muy útiles y que permiten a las organizaciones de no solamente entender más a nivel conceptuales qué son las transferencias monetarias, pero también de hablar simplemente el mismo idioma. Entonces, fue una de las lecciones más destacadas, la importancia de los miembros de hablar el mismo lenguaje. Creo que ha sido también uno de los éxitos del trabajo que se realizó dentro de los grupos de coordinación. Así, con eso termino mi presentación. Y, bueno, muchas gracias. Le doy la palabra a Jenny y Karen. Muchas gracias, Tomás, por delinear los hallazgos del análisis. Ahora invitamos las reflexiones de Lucía y Cedric. Lucía, quizás si podemos empezar contigo. Muchas gracias, Tomás. Muchas gracias, colegas. Bueno, como hemos dicho, hay más de 100 buenas prácticas identificadas en este reporte que ni siquiera es exhaustivo. Entonces no voy a entrar en cada una de ellas. Me gustaría a lo mejor hacer una reflexión un poquito más global. Empezando porque ayer CAL publicó el reporte del estado de transferencias monetarias en el mundo y se muestra que el volumen de estas transferencias monetarias se ha duplicado desde 2016. Entonces me gustaría pensar que las intervenciones de transferencias monetarias en la región de América Latina y el Caribe tiene un poquito que ver con este auge, sobre todo cuando comparamos con las transferencias monetarias que se hacían antes de 2016 en la región. Pero me parece importante mencionar que estas transferencias monetarias no son nuevas en la región de América Latina. Se vienen usando desde hace décadas en los sistemas de protección social nacionales. Así que a lo mejor la novedad está en la magnitud del uso que les estamos dando a estas transferencias monetarias para responder a una emergencia humanitaria de alcance regional para apoyar a estas personas refugiadas y migrantes. Desde Ecuador me gustaría mucho mencionar que las organizaciones y las agencias respondieron muy rápido a las necesidades de estas personas refugiadas y migrantes con estos PTM, ¿no? Y como se muestra en los hallazgos del reporte, esto no se hizo sin cabeza, a pesar de que para algunos actores esta era la primera vez que estaban utilizando estas modalidades de cupones y efectivo, pero a pesar de la
falta de experiencia anterior y de la necesidad de responder a un volumen de asistencia muy elevado, significativo, comparado con la experiencia que tenían anteriormente y de una forma súper rápida, hemos conseguido identificar muchas buenas prácticas que se están dando en los dos países, que como decía Toma al principio, a pesar de recibir a la misma población y tener que responder, se trata de contextos muy diferentes entre Colombia y Ecuador, ¿no? Después llegó la pandemia y significó que muy rápido todos debimos adaptarnos y adaptar nuestros programas a este nuevo contexto y en realidad es curioso ver cómo de forma natural nos adaptamos y evolucionamos un poquito y estas evoluciones y adaptaciones que hemos hecho durante la pandemia también están recogidas en el reporte como recomendaciones, lo que quiere decir que de forma natural estamos yendo hacia buenas prácticas adicionales, ¿no? Y que están en línea con las recomendaciones técnicas de un reporte como este que estamos viendo aquí. Creo que decir también que seguimos avanzando de forma decidida y consciente para asegurar la calidad y accesibilidad de los PTM, porque no se trata solamente de la entrega de asistencia, sino de cómo lo estamos haciendo. Y para esto me gustaría mencionar que Ecuador es un contexto que tiene sus propios desafíos, ¿no? Solamente por mencionar un par, estamos hablando de recursos y presupuestos bastante limitados, sobre todo cuando vemos los recursos y los presupuestos que manejan otras operaciones, por ejemplo, en Oriente Medio, para transferencias monetarias y para la respuesta en general. Y luego me gustaría mencionar también el desafío que representa la inclusión de las personas de interés, tanto la inclusión financiera, por ejemplo, ya que estamos hablando de transferencias monetarias y esto es un componente fundamental, y también uno de los aspectos que mira el reporte, que es el vínculo de los programas de transferencias monetarias con los sistemas de protección social, donde en Ecuador vemos que esto es un desafío realmente muy fuerte porque las personas de interés no tienen acceso a estos sistemas de protección social cuando hablamos de redes de protección social en cuanto a apoyo financiero, porque sí que tienen acceso a otros servicios, ¿no? Entonces, bueno, en este sentido quisiera mencionar que Ecuador es un país piloto del UN Common Cash Statement. Para los que no están muy familiarizados, OCHA, ACNUR, PMA y UNICEF firmaron en 2018 un statement en el que se comprometían a colaborar para hacer la entrega de forma eficaz y eficiente de las transferencias monetarias. Y dentro de Ecuador, en este sentido, lo que estamos trabajando con respecto a estos desafíos que acabo de mencionar es, por ejemplo, una licitación conjunta entre UNICEF, ACNUR y PMA para seleccionar un proveedor de servicios financieros que sería un banco nacional. Entonces, tenemos la esperanza de que al seleccionar un proveedor local, podamos abrir la puerta a la inclusión financiera de las personas de interés, trabajando además la abogacía que ya venimos haciendo desde hace bastante, ¿no? Y por último también quería mencionar que en este contrato que vamos a firmar con el proveedor de servicios financieros que salga seleccionado existe una cláusula en la que el banco se compromete a, si firma contratos con otras organizaciones o agencias, estas se puedan beneficiar de las mismas condiciones y costos que se han negociado con el UN Common Cash Statement. Esto, por ejemplo, es una buena práctica que se ha visto en Jordania con el Common Cash Facility. En realidad tengo ganas de responder de forma mucho más detallada a todas las cosas que ha mencionado Tomá, pero ya verán que están todas recogidas en el reporte, así que agradecer a Cal por el esfuerzo de producir documentos en español y sobre todo con respecto a la región, porque no hay muchos, y a las organizaciones y agencias que han colaborado en este reporte y que se comprometen todos los días en los grupos de coordinación y en la entrega de asistencia. Cambio. Muchas gracias, Lucía, por esos puntos. Ahora se lo paso a Cedric. Hola, gracias. Sí, bueno, primero agradecer realmente a todas las organizaciones que participaron en ese proceso, aunque sea a nivel de Bogotá o a nivel de La Guajira, donde se dio ese taller, y a las diferentes organizaciones que dieron acceso digamos, a las zonas donde trabajan para poder levantar información y permitir que se produzca ese informe.
para dar un poco más de contextos, acá en Colombia tenemos un volumen de transferencias monetarias que empezaron a ser bastante importante, pero hay que ver también que hace más de un año el gobierno tenía mucha resistencia para transferencias monetarias en respuesta a la crisis migratoria. El resultado, es interesante ver que el resultado de incidencia de los diferentes actores, incluso de los donantes, para permitir esas transferencias monetarias ha dado muchos resultados positivos, y haciendo referencia al contexto que vivimos un poco más ahora, cuando surgió eso de la emergencia sanitaria por el COVID-19, una de las primeras reacciones del gobierno fue invitarnos a responder con transferencias monetarias. Entonces eso fue un camino, aunque hay un histórico, como decía Lucía, de transferencias monetarias, más que todo en marco de sistema de protección social. Yo he visto en muchos países de América Latina mucha resistencia en los primeros meses o primeros años que quieres implementar transferencias monetarias multipropósito a largo plazo, a gran escala, perdón. Retomando también uno de los temas que estuvo mencionando Lucía, en cuanto a proveedores de servicios financieros y inclusión financiera. Vi que hay una pregunta en el chat, de hecho, que pregunta. Acá en Colombia se usaban más que todo dos proveedores de servicios financieros, efectivo en ventanilla a través de agencias de remesas, y también bancos a través de tarjetas prepagos. Por el COVID-19, los problemas de acceso físico a las personas, hemos empezado a mirar otras opciones, y de hecho tuvimos un ejercicio, un conversatorio la semana pasada con diferentes actores para presentar las diferentes opciones, que fueron muy interesantes. Y una de las opciones que estamos viendo, y yo creo que genera mucho interés, es que, como bien lo saben, más de la mitad de la población aquí, migrante procedente de Venezuela, no tiene documentos legales, por lo tanto no tiene acceso a los servicios financieros. Y estamos viendo con diferentes actores que tienen como dos opciones: una opción que requiere un estatuto legal en el país, y otro que no requiere estatuto legal en el país. Y esperamos que, usando esos actores que proponen esas dos opciones, permita, cuando unas personas tienen el acceso a un documento legal, a poder acceder a incluirse en el sistema financiero formal. Retomando unos puntos de la presentación, se mencionaba uno de los puntos fuertes en Colombia, que era la coordinación intersectorial, o digamos la complementariedad entre diferentes acciones. Yo la verdad que mitigaría un poco ese aspecto, en el sentido que hay colaboración, más que todo en el marco ahora del COVID-19, la respuesta asociada reforzó algo que habíamos iniciado antes, que era el trabajo con un grupo de protección y de albergue, para incluir más en los programas de transferencia monetaria multipropósito personas que estaban en riesgo de protección, y personas que estaban en situación de desalojo, o en riesgo de desalojo, situación de calle. Desafortunadamente nos ha costado y nos cuesta todavía ir más allá de eso, y eso yo creo que todavía tenemos mucha margen de progresión y tenemos muchísimo trabajo. Y es algo que tenemos muy presente para la revisión de la estrategia en el Grupo de Transferencias Monetarias acá en Colombia en las 2 primeras semanas de agosto. Es algo que ya teníamos en la estrategia, pero llegar a tener estrategias comunes no ha sido posible por la emergencia sanitaria, y es algo que realmente queremos retomar y reforzar. Un pequeño tema sobre la protección de datos personales, y voy a aprovechar también para contestar una de las preguntas. Para mí el hecho que hagamos, que buscamos tener acuerdo de intercambio de datos personales, no nos los impone el Estado. Para mí es un mandato de las organizaciones, tiene que ser un criterio de calidad de la programación, de la coordinación entre las diferentes agencias, ¿no? Entonces, evitar duplicación, como bien lo mencionó Lucía, los recursos no son superiores a las necesidades, más bien todo lo contrario. Por lo tanto, es muy importante que busquemos todas las formas que nos permitan usar de la mejor forma y optimizar el uso de esos recursos. Hubo un trabajo que inició
los dos consorcios del CCD el año pasado, de buscar intercambio de datos personales. Se hizo en una primera fase entre esos dos consorcios y entre los 7 miembros que lo componen, a través de la generación de un código único. Este código único se genera a través de la primera letra del nombre, el apellido, la fecha de nacimiento y el sexo de la persona. Y se intercambian, se juntan en una base de datos de esos códigos únicos para poder ver cuáles son los duplicados. Obviamente puede haber duplicados falsos y entonces luego hay un proceso de verificación. Luego, cuando quisimos en el marco, es importante también mencionar que esa iniciativa, el CCD, lo hizo dentro del grupo de transferencias monetarias. Y eso es muy importante porque no quisieron desarrollar un sistema que sea exclusivo, sino más bien incluir a diferentes actores. Por diferentes temas, el proceso ha sido bastante lento. Por ejemplo, porque el código único para agencias de Naciones Unidas sigue siendo un dato personal, entonces no se podía intercambiar. Entonces estuvimos con el apoyo del CCD y el apoyo de los equipos técnicos del PMA buscando una solución técnica a través de lo que llaman el hashing, que bueno, no lo voy a explicar acá, pero es básicamente producir un código a partir de ese código único para poder justamente anonimizar totalmente esos datos. Y vamos a tener un piloto ahora en agosto entre el PMA y diferentes agencias de las organizaciones que conforman el CCD, a ver cómo funciona y montar un sistema que sea una vez más accesible a todos los demás actores, pequeñas como grandes organizaciones, incluso si se pudiera con agencias del gobierno, ya que acá también han sido muy involucrados en la respuesta al COVID-19 con transferencias monetarias. El penúltimo punto rápido sobre el tema de protección social. Desde el principio hemos tenido un trabajo de armonización y más que todo, una vez más, dentro del subgrupo MI tenemos 2 subgrupos dentro del grupo de transferencias monetarias, uno que es sobre análisis de mercado, necesidades y respuesta, y el otro que es sobre MIL, focalización y comunicación con comunidad. Y dentro de este subgrupo se buscó desde el principio elaborar una encuesta de elegibilidad donde estuvimos mirando los criterios del sistema de protección social, en particular de un programa que se llama Familias en Acción, para ver si había opciones de alinearse. De momento el CCD, justo ahora, perdón, el CCD ha empezado un estudio para revisar las bases de datos de todas las personas que ven y para ver relación con los proximity testing, que es la metodología que usan acá en Colombia dentro del sistema de protección social para la identificación de los beneficiarios. Entonces, realmente estamos buscando y lo estamos retomando justo ahora. Teníamos reuniones con el sistema de prosperidad social la semana pasada para ver cómo podemos ahora empezar a acercar un poco nuestras iniciativas. Entonces, de un lado hay este trabajo del CCD, por otra parte hay el PMA que estuvo haciendo un piloto sobre protección social reactiva, que va a ser un estudio. También uno de los consorcios tiene fondos que pone a disposición del GTM para hacer un estudio sobre transferencias monetarias humanitarias y protección social. Entonces buscamos, ya que esperamos que baje un poco el volumen de trabajo por la respuesta a la emergencia sanitaria, buscamos, digamos, ver cuáles son los próximos pasos para acercarnos un poco más al sistema de protección social. Y una de las cosas que ya hemos empezado a hacer es integrar, como nos los pusieron en las directrices del gobierno, 25 a 30% de población colombiana, en particular población retornada y población de acogida, es decir, población que recibe bastante población migratoria. Y un último punto, si se puede, sobre la coordinación. Es muy importante lo que menciona Tomás sobre el hecho de tener una persona realmente dedicada por el volumen de trabajo y también por la neutralidad. Yo creo que eso es muy importante y dentro de los subgrupos también lo que buscamos es tener personas dedicadas de las diferentes organizaciones que nos apoyen realmente con recursos humanos, porque hay muchísimo potencial para hacer cosas en común para que beneficie a todos,
pero eso sí que requiere recursos y las diferentes organizaciones pues están involucrados en sus programas y es importante que se pueda dedicar a alguien realmente a la coordinación para que logremos ahí buenos productos conjuntos. Y gracias de nuevo, Tomás, por la presentación. Gracias, Cedric, por esos puntos. Invitamos ahorita a Emily de la CCD para que hable un poquito más de la perspectiva. Emily, adelante. Sí, buenos días a todos y todas y muchas gracias por esa presentación. Solamente quería complementar un poco lo que presentó Cedric y lo que se vio muy bien en la presentación. Nuestro apoyo del CCD ha sido de coordinar de forma muy estrecha con el Grupo de Transferencias Monetarias. Acabamos de tener la revisión de nuestra estrategia y el plan para 2020 y es algo que queremos seguir apoyando. Entonces, me doy cuenta que ese análisis será justo antes del COVID, pero creo que es súper interesante mirar también lo que se hizo en estos últimos meses y el apoyo que se puede tener a nivel estratégico cuando pasamos por estos subgrupos del GTM, por ejemplo. Pues creo que lo mencionó Cedric, pero hicimos análisis de riesgo común, también desarrollamos mensajes claves y actualizamos los criterios de focalización también en conjunto con PMA. Y creo que aquí hay lecciones aprendidas muy interesantes para el futuro. Gracias. Perfecto, muchas gracias Emily por compartir esa perspectiva. Y ahora se lo paso a mi colega Jenny para la sesión de preguntas. Muy buenos días, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias. Gracias por todos los aportes. Gracias a Lucía y Tomás por sus reflexiones y Cedric, perdón. Por favor, siéntese libre por cualquier consulta para ponerlo en la función de chat. Veo que hay varias preguntas y también veo que ya había varios comentarios sobre los diferentes puntos en el reporte. Me gustaría quizás enfocar o regresar al informe. Hemos escuchado sobre varias diferentes acciones. Gracias a Lucía por mencionar el webinar de ayer del reporte que lanzó CALP. Lucía, Cedric, adentro del reporte había un hallazgo, un punto que te llamó la atención más que otros y ya sé que están ya implementando, han adaptado COVID, quizás puede reflexionar un poco más cómo ha utilizado estas urgencias o si ya estaban en marcha. Entonces, abra la pregunta a Lucía o Cedric y después poco a poco vamos mirando las preguntas que está en la función de pregunta y respuesta. Quizás paso a Lucía. Over. Gracias, Jenny. Bueno, la verdad, habiendo trabajado en la coordinación y en la respuesta con transferencias monetarias desde abril del año pasado, creo que no hubo nada que me sorprendiera de sobremanera, digamos, ¿no? O sea, me parece súper útil el ejercicio de ponerlo todo junto porque además ayuda muchísimo a visibilizar los esfuerzos. A lo mejor mencionar desde un punto de vista de la coordinación y también refiriéndome al reporte del estado de transferencias monetarias en el mundo, es un poco ver cómo hacemos con las transferencias monetarias multipropósito en un contexto en el que la estructura de la coordinación está un poco sectorizada, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos para mejorar y complementar los aspectos de las transferencias monetarias sectoriales y las multipropósito? Como decía Toma, en un contexto en el que además tenemos actores que tienen que acudir a muchísimos grupos de coordinación. Entonces, a lo mejor pensar un poquito más allá de esa reflexión y tratar de seguir avanzando en Ecuador para ver cómo hacemos para que no haya duplicación, sino que eso sea más bien complementario.
Me parece que algo que es importante visibilizar también y que creo que está recogido en el reporte es la complejidad que tenemos en Ecuador entre el grupo de transferencias monetarias del GTRM y luego los grupos que son más de colaboración, como sería la CCD o el UN Common Cash Statement. Y cómo hemos conseguido lo mismo, definir cuáles son los roles de cada uno de estos grupos para poder traer un valor añadido y asegurar de que todos estamos en las conversaciones y en la toma de decisiones de los temas que son fundamentales para la comunidad de transferencias monetarias de forma más global en Ecuador. Y creo que me parece que otra de las cosas que tendríamos que seguir viendo es cómo hacemos para ir mejorando el tema de la duplicación cuando estamos hablando de acuerdos para compartir datos, pero en los que tenemos varios sistemas diferentes para que estos sean interoperables y no supongan un trabajo adicional para las organizaciones que están implementando. Muchas veces, por ejemplo, con Hayas, con diferentes socios de Naciones Unidas y no complicarle un poco la vida a Hayas para que tengamos un sistema de protección de datos o varios que sean complementarios, interoperables, pero que no generen más trabajo. Creo que esas son algunas reflexiones iniciales que tendría. Cambio. Muchas gracias, Lucía. Sí, es verdad que aunque que hay desafíos a nivel nacional, es importante tomarse en cuenta que a veces no son solamente nacionales, son desafíos globales. Es importante de mantener esto en mente. Cedric, le invito a ti para reflejar un poco sobre esta pregunta. Paso a ti. Bueno, un poco en la misma línea de lo que dijo Lucía. Yo creo que sí, lo mencioné ya anteriormente, evidenció mucho la necesidad de mejorar la coordinación intersectorial. Acá tenemos para la entrega de efectivo, 95% de las entregas de efectivo se hacen para transferencia multipropósito. Pero buscamos, aunque sea multipropósito, buscamos que respondan también a problemáticas sectoriales. Pero eso, hay una cosa que nos costó mucho evidenciar, es que las transferencias monetarias multipropósito no son una respuesta en sí, necesitan otras medidas de acompañamiento para que sea problemas nutricionales, de protección, de albergue, otros. Y es algo que hemos puesto que hemos puesto en la mesa durante esos últimos meses, pero que sigue siendo un punto un poco débil. Uno de los temas que salieron del informe, que me parece muy importante, había el tema de retroalimentación y comunicación con comunidad. Ayer en el grupo de transferencias monetarias, en la reunión, hubo una presentación de varios colegas de diferentes organizaciones sobre diferentes formas de ir más allá de los PDMs y tener una retroalimentación a través de grupos focales que hicieron de forma telefónica. Tenemos la suerte de tener dentro de los subgrupos de EMIL un subgrupo de comunicación con comunidad que lo lidera Save the Children y que estuvo involucrado en diferentes tipos de experiencias, incluso con el apoyo de CashCap el año pasado, con comunicación con comunidad, y es algo que estamos buscando, es un reto para nosotros, tanto la parte de retroalimentación que la parte ahora de identificación. Eso me permite pasar a otro punto que es muy importante durante esa respuesta, es acelerar uno de los procesos que estaba en marcha de mejorar la comunicación con las autoridades locales. Durante los últimos meses, desde la crisis migratoria y la restricción en términos de movimiento, hemos dependido mucho para identificar nuevos beneficiarios de los servicios de los diferentes municipios de gobernación del Estado. Y eso nos ha permitido poner en la mesa el problema de intercambio de datos personales, de no duplicación, de por qué hacemos transferencia monetaria en multipropósito. Eso, habíamos empezado una dinámica de creación de grupos locales y eso se ha acelerado y nos ha permitido mucho mejorar la discusión con las autoridades locales, involucrarles cada vez más. Tuvimos reuniones con casi todos los gobernadores como grupo de transferencias monetarias de los diferentes departamentos, con las alcaldías, que ellos tenían ese problema y querían ver cómo nosotros podíamos como apoyarlos en esa respuesta. Y
nada, eso fue muy importante para nosotros y nos ha permitido realmente, gracias al apoyo de la Gerencia de Frontera, mejorar la dinámica de comunicación y de trabajo con las autoridades locales. Y de último, había un punto que era sobre la parte de análisis de respuesta, donde de momento no teníamos, digamos, en Colombia, aunque se asume que sí tenemos mercados robustos, sabemos que en algunas zonas aisladas hay mercados que no son tan funcionales, puede haber problema de monopolio y tal, y es algo, pues habíamos empezado, gracias al apoyo de Rich, con la iniciativa de monitoreo conjunto de mercado, lo hemos dejado y hemos hecho evaluación rápida de mercado. La última ronda fue hace 3 semanas en 15 departamentos, y hacemos un mapeo de proveedores de servicio financiero. Bueno, eso nos ha permitido avanzar un poco en ese tema que se había resaltado, que nos faltaba un poco de información para análisis de respuesta acá en Colombia. Gracias también. Muchas gracias, Cedric. Gracias a los dos. Yo creo que con las respuestas de ambos podemos ver por qué el área del reporte de coordinación era un área donde había mucha retroalimentación. Entonces les invito para explorar un poco más con el informe. Ahora estoy viendo que tenemos varias preguntas que están abiertas. Cedric y Lucía, veo que hay mucho interés de una pregunta que lanzó nuestra colega Holly Radice sobre temas de género. Lucía, le invito para contestar. Gracias, Jenny. A ver, estoy buscando la pregunta, perdón. Observaciones sobre el análisis de género en alguno de los contextos y hasta qué punto se ve que la mitigación de riesgos de violencia basada en género están visibles entre los actores de PTM. Bueno, como decía, para evitar la duplicación hemos tenido bastante cuidado, entre comillas, de trabajar ciertas cosas en ciertos grupos de coordinación, ¿no? Entonces, hablando desde un punto de vista de coordinación, el grupo de protección del GTRM en Ecuador tiene un subgrupo de violencia basada en género. Es cierto que es una de las cosas que tenemos que mejorar haciendo un poco una autocrítica desde el Grupo de Transferencias Monetarias en Ecuador, es cómo nos vinculamos mejor para apoyar técnicamente a estos grupos sectoriales. Entonces, estas conversaciones me parece que han ocurrido más dentro de las propias organizaciones. Sin embargo, dentro del Grupo de Transferencias Monetarias se realizó una formación que venía, de hecho, de la CCD, que Holly misma realizó, que fue formar a los miembros del Grupo de Transferencias Monetarias en diferentes herramientas que pudieran ayudar a identificar y mitigar los riesgos asociados con la violencia basada en género dentro de las transferencias monetarias. Entonces, no podría explayarme más porque además teníamos ciertas prioridades temáticas y cosas que queríamos tratar dentro del grupo de transferencias monetarias que tenían más que ver con la inclusión, con la calidad, etcétera, pero con la llegada de la pandemia esto quedó un poco en stand-by y lo que hicimos fue básicamente volcarnos en cómo adaptar la respuesta que teníamos, que era mucho de entrega de efectivo en mano, a sistemas más remotos, mecanismos más remotos de entrega de efectivo. Entonces, esto es algo que tenemos pendiente y agradezco a Holly la pregunta, pero sobre todo agradezco el apoyo si nos quisiera seguir ofreciendo herramientas, formaciones, etcétera, en este sentido. Cambio. Muchas gracias, Lucía, por las reflexiones. Cedric, ¿nos pueden reflejar un poco más de parte de Colombia? Bueno, sí, como lo dije anteriormente, la coordinación con los demás grupos intersectoriales no ha sido lo más fácil, digamos, hasta la fecha. En el análisis de riesgo que hicimos para transferencias monetarias y COVID-19, es algo que consideramos y lo compartimos con los colegas justamente del subgrupo de protección.
para que no tengan sus insumos. Es un criterio que se toma de alguna forma en cuenta, perdón, en la herramienta de focalización que se desarrolló en el nivel del CCD, y lo que buscamos hacer, lo hemos hecho más que todo acá en Bogotá y en el municipio fronterizo del norte de Santander, es trabajar más de cerca con los colegas de protección para la identificación de víctimas de violencia basada en género. Y entonces hemos establecido un sistema de remisión y estamos todavía trabajando, más que todo en el norte de Santander, sobre las estrategias de acompañamiento, porque sabemos hay una zona fronteriza donde está un montón de personas, sabemos que hay muchos problemas de protección ahí, y entre otros de violencia basada en género, pero como bien lo decía, con solo dar transferencias monetarias no es algo suficiente. Y esta estrategia desafortunadamente todavía no está muy clara, ¿no? Jolly sabe muy bien que los colegas de CARE están ahí en una de las zonas, en Pamplona, si no estoy mal, intentando tomar también tener una respuesta a ese tipo de problemática. Muchísimas gracias. Ahora voy con la pregunta de María Hernández. ¿Qué sistemas y o base de datos utilizan para registrar cada participante y los datos necesarios para hacer transferencias monetarias? Y pregunta sigue de preguntar sobre de enfocar en monitoreo de post-distribuciones. Cedric, Lucía, ¿hay alguien que quisiera? Cedric, veo su micrófono. Sí, no, si quieren. No sé qué quiere decir exactamente para sistema de base de datos. Si es plataforma, pues hay diferentes organizaciones, ¿no? Diferentes plataformas según las organizaciones. Los del CCD, las dos del CCD usan Concur, el PMA usa Scope, ACNUR usa Progress. Básicamente los datos necesarios para hacer transferencias, pues de un lado para registrar primero los participantes, pues son más que todo nombre, apellido, fecha de nacimiento, sexo, número de miembros en el hogar, número de teléfono y número de documentos. Los datos necesarios para hacer o para recibir transferencias monetarias son de varios tipos. Hay una forma que básicamente no requiere ningún tipo de datos o de documentos. A partir del momento que la organización tiene identificadas a esas personas, le puede entregar, por ejemplo, una tarjeta prepago, que básicamente desde una cuenta madre que gestiona la organización puede sacar 20.000 tarjetas de débito que son que no tienen nombre, que son totalmente anónimos, ¿no? Y eso lo puede entregar directamente a la persona y la persona puede ir a sacar su dinero al cajero sin tener que presentar ningún documento. Luego tenemos otros tipos. Para las remesas, tuvimos las agencias de remesas, en particular con Efecti, tuvimos un poco de flexibilidad para presentar documentos que no son válidos en Colombia, pero que sí permiten atestar de la identidad de la persona. Puede ser cédula venezolana, puede ser otro tipo de documentos, lo que permite a la agencia de transferencias monetarias tener una identificación de la persona, pero que a nosotros nos permite hacer transferencias monetarias a personas que no tienen documentos legales en el país. ¿Qué herramienta han usado para notificar las transferencias? Pues se hizo más que todo por teléfono, más que todo en los últimos meses. En la discusión que tuvimos la semana pasada, uno de los problemas que vimos es que todavía tenemos mucho problema de acceso a zonas rurales. Los sistemas que tenemos de momento funcionan bien en zonas urbanas y periurbanas, pero en zonas rurales todavía carecemos de proveedores de servicios financieros y de medios de comunicación suficiente como para alcanzar a todas las personas que quisiéramos. ¿Qué herramienta utilizan para hacer los monitoreos para distribución? Bueno, hay diferentes tipos de herramientas. El subgrupo 1000 tiene una carpeta que se la puedo pasar después, donde está recopilado todo
todas los formatos que usan las diferentes organizaciones. Y además están buscando otro tipo, como lo mencionaba, de retroalimentación, otras metodologías de retroalimentación que vayan un poco más allá de básicamente en una encuesta post-distribución. No sé si contesté con los temas de la pregunta. Gracias. Muchas gracias, Cedric. Lucía, no sé si quiere complementar rapidito, pero estamos un poco contra de tiempo. Ya, bueno, entonces, nada, solamente decir que en Ecuador nos encontramos con desafíos similares, la población de interés, cuando ya hablaba de inclusión financiera y de las barreras que nos encontramos, me refería sobre todo a que no podemos, los únicos mecanismos que tenemos hoy en Ecuador para hacer entrega de efectivo a personas que no tienen una cédula ecuatoriana es efectivo en mano, retiro de cajeros con código sin tarjeta, y si tienen un pasaporte válido, retiro de cheque en ventanilla. Entonces, en ese sentido también estamos súper limitados y a pesar de que estamos buscando otras formas y seguir trabajando con los bancos para poder expandir estos mecanismos, no encontramos. Desde la ACNUR, efectivamente, como decía Cedric, estamos utilizando Progress y, como he mencionado antes, estamos trabajando en la interoperabilidad de los sistemas, y decir que desde la CCD están trabajando también en un acuerdo para compartir datos, precisamente porque cada uno en realidad en Ecuador está utilizando su sistema, ¿no? Y monitoreo post-distribuciones, nosotros estamos utilizando Cobo, que es bastante clásico en la respuesta de emergencia. Cambio. Muchas gracias, Lucía y Cedric. Veo que hay muchas preguntas. Les invito a Lucía y Cedric si pueden contestar las preguntas que hay. Hay algo muy interesante ahí acerca del medio ambiente. Como género, hay varios áreas temáticos que son transversales, que se pueden utilizar PTM. Entonces, es bueno para ver que hay diferentes preguntas que están entrando en discusión. Como estamos contra de tiempo, voy a pasarlo ahora a mi colega Karen y por los siguientes pasos. Muchísimas gracias, Lucía, Cedric y todos que han apoyado con este proceso, y también Tomás. Karen, paso a ti. Muchas gracias. Gracias, Jenny. Bueno, el resumen ejecutivo del informe ahora está disponible en inglés y español y pronto estaremos compartiendo el informe completo. Queremos resaltar unos recursos clave como el glosario de terminología para PTM, el documento de herramientas para la canasta básica de gastos mínimos y la hoja de sugerencias sobre la coordinación de la asistencia en efectivo, entre otros. Vamos a poner ahorita los enlaces en el chat y, como siempre, pueden encontrar todos estos recursos en la biblioteca de CALP. También los invitamos a que se registren al foro de discusión en español para que puedan compartir aprendizaje e información sobre recursos y eventos con la comunidad, y que también se registren para recibir el boletín en español de CALP dedicado a América Latina y el Caribe. Y para concluir, nos gustaría darle las gracias a Tomás, Lucía y Cedric por acompañarnos hoy y por compartir sus reflexiones. Y una vez más, muchas gracias a todos los colegas que participaron en este proceso. Fue un placer estar en contacto con ustedes y en nombre del equipo de CALP Américas quedamos a su disposición. Les deseamos un feliz fin de semana. Gracias.